Bueno, pues como cada vez que me hacen el favor de invitarme, pues yo también les agradezco, me hayan hecho el favor de invitarme a estar esta noche con ustedes y sobre todo que me presten sus oídos para hablar, para pensar en voz alta sobre lo que ha acontecido y sobre mis vivencias dentro de Alcohólicos Anónimos. Al parecer el tema es contacto consciente con Dios, ¿verdad? Ese es el tema. Ya sabemos para la persona, la joven que viene hoy a acompañarnos, pues que esto no es religioso, no tiene que ver nada con ningún sistema teológico, que la lectura de mi compañero aclaró cualquier duda que pueda haber en lo que vamos a hablar un ratito con ustedes, de que podemos tener alguna alianza con alguna religión, ¿no? Por el contrario, le agradecemos a todas las religiones todos los beneficios que nos han proporcionado a través de sus conocimientos, a través de su buena voluntad de indicarnos, ¿verdad?, con sus orientaciones, cómo es que la vida espiritual de gente como yo puede tener mejoramientos más grandes, porque nosotros, repito lo que está escrito por nuestro hermano mayor, Bill, ¿no?, que nosotros en cuestiones espirituales estamos en kindergarten, así que pues debido a las enseñanzas que nos han proporcionado quienes tienen la capacidad, porque son profesionistas en ese sentido, pues nos han acercado las herramientas que a mi parecer son indispensables para progresar espiritualmente. Así que seas bienvenida a este movimiento de lo que acaba de leer el compañero que preside la reunión, que son denominados como cuarto y quinto paso, que ocupan los principios de los Alcohólicos Anónimos, porque esa fue la intención de Bill, de no querer acaparar todo exclusivamente para los que perteneciéramos a los grupos que ustedes dicen que son tradicionales, que nosotros los conocemos simplemente como grupos de Alcohólicos Anónimos, y dijo, bueno, pues cualquiera que se interese, que le pueda ser de utilidad estos principios, nomás la recomendación de darles el uso debido como para lo que fueron hechos, y para lo que fueron hechos es para darle la oportunidad a gente como yo de salir de donde se está o donde llegué, que no es tan fácil salir si no tiene uno el poder, la ayuda de algo superior. Así que también les he dicho otras ocasiones que yo de sus trabajos desconozco en su totalidad todo. Yo desde que llegué hace algunos años, llegué a un grupo tradicional, ahí me mantengo con algunos servicios que ustedes también conocen, que todas esas cosas las digo porque de ninguna manera jamás he pensado que yo hago las cosas por virtud, las hago por necesidad, porque sé que una de mis desgracias más fuertes en mi vida fue el egoísmo, y lo que me hizo vivir tantas y tantas amarguras, y lo que me hizo buscar, ¿verdad?, la forma de querer escapar de donde yo me encontraba, y la forma en que yo encontré como válvula de escape por la opresión que siempre viví, que ignoré, que yo tenía, y además que se podía solucionar, pues yo busqué con lo que me vino a la mano por primera vez, y fue el alcohol, y pensé lo que dice Bill, ¿no?, que había encontrado el elixir de los dioses, que de esa manera estaba solucionado el problema emocional que me trajo tantas y tantas desavenencias en la vida. Nunca me supuse que fuera una enfermedad y que algún día fuera a atravesar cosas complicadas, difíciles como las que tuve que atravesar. Desde luego no sabía que la enfermedad progresa, que la enfermedad
es indudablemente, no se puede evitar, solo dejando de beber se puede evitar que el final sea trágico, porque yo hasta el día de hoy creo que lo que dicen nuestros textos es una gran realidad. No hay hasta ahorita una enfermedad que tenga una agonía tan espantosa como la enfermedad de padecer este tipo de problemas, que la agonía de uno lo hace que, además de que en lo personal se viva un sinnúmero de desavenencias, de molestias tan fuertes, la gente que está cerca alrededor de uno tiene que vivir y no se puede evitar ser contagiado de la forma dolorosa como va desvaneciéndose la vida de cualquiera que ha bebido de más. Y si lo hablo es porque precisamente yo llegué cuando parecía ser que todo se había acabado en mi vida, pero también puedo decirles que cuando se ha vivido en las dificultades que yo atravesé, para mí la muerte hubiera sido un premio, para mí la muerte hubiera sido una gratificación, porque vivir en las condiciones que viví, de veras que es una desgracia, es una desgracia. Perder la capacidad de soñar, perder la capacidad de amar, no encontrar un lugar en este mundo donde pueda uno sentirse incluido. Y es de veras una desgracia que para el alcohólico solo existe el pasado, ¿verdad? Porque no tiene presente ni tiene futuro. Y con eso quiero recapacitar o reflexionar en qué problema tan serio ustedes me ayudaron a salir de él, y de una manera que nunca sospeché que se pudiera salir, y la manera en que yo salí de eso hasta hoy fue a través del amor. Yo no he encontrado otra forma, ¿no? A lo mejor hay métodos, hay cosas que se han implementado hoy después de tantos años y quizá no sé si les esté dando resultado o no sea resultado, pero yo creo que este mensaje impuesto con violencia pierde su valor y pierde su fuerza, porque no puede llegar al corazón de otro con la intención malsana de lastimar, con la idea desviada o desvirtuada de que de esa manera se tiene que tratar a quien llega a conocer esto. Yo no creo, porque cada vez que usamos la violencia contra el alcohol, terminamos emborrachándonos, así reza nuestro libro y así lo comprobé. Y entonces, pues yo creo que no son los métodos, y nuestro hermano mayor, Bill, pues nos da una semblanza de qué nació Alcohólicos Anónimos o cuál fue la forma que hizo que esto se convirtiera en un milagro. Y él nos la pone tan simple y tan sencilla de decir: cuando estaba en la debacle de mi vida, mi mente llena de niebla alcanzó a ver la sombra, la figura de un médico bajito con el pelo cano, que de su mirada surgía el amor. Me hizo sentir que estaba enfrente de alguien que me comprendía. Me hizo sentir que él sí se interesaba por mis problemas, que no era nada más una actitud nada más hecha por haberse hecho, que era una realidad. Y yo creo que cualquiera de nosotros sabemos que cuando nuestra vida estaba casi para terminar, sabemos lo que significó que alguien se interesara en uno, que alguien nos proporcionara no lo que yo venía acarreando por tantos años, que me machacaran el sinnúmero de equivocaciones, que me hicieran que mis culpas, ¿verdad?, me consumieran, que por el contrario, ¿verdad?, encontré aquí la magia de no sentirme culpable
sino que me dieron la esperanza de que mi vida pudiese cambiar y pudiera ser y vivir yo de una forma diferente. Y eso hizo que desde hace algunos años, más de 40 años, yo siga aquí dentro del movimiento con el compromiso, con la alegría de decirles como esta noche a quien se acerca a conocer, este es el lugar. Este es el lugar a donde no estamos aquí porque sea una casualidad. Yo creo que siempre Dios va por delante antes que nosotros tomemos alguna iniciativa. Él nos está preparando el lugar a donde podemos resolver nuestros problemas, ¿no? Y así que cuando llegué aquí, pues entonces pues no me imaginé de qué forma yo iba a superar el grave problema que yo tenía encima, y pensar que inicié de una forma inocente hasta cierto punto. Me viene a la memoria la historia de Bill. ¿Cuál fue su primera borrachera de Bill? Cuando un día asistió a una reunión social y él era un hombre muy cohibido, como cualquiera que padecemos estos males, esta enfermedad, y le costaba mucho problema relacionarse con los otros. Y yo me vengo a mi memoria que la primera novia que tuve, yo la cité en un lugar público, desde luego a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Ahora las citas son en la madrugada, pero a las 6, 7 de la noche. Y entonces cuando la tuve enfrente le dije, ya te imaginarás para qué te cité aquí. O sea, no pude decirle lo que yo quería. Así en la vida muchas cosas desaproveché, porque mi forma de ser con estos complejos, de ser tan cohibido, me quedé con ganas de tantas cosas, solo por no saberme exponer, por miedo a que me dijeran que no, por miedo a que sufriera el rechazo, ¿no? Así Bill mismo, ¿no?, dice que en la reunión estaba tan cohibido, tan incómodo, que pasó la charola de Bronx, dice él, que es una Cuba, me imagino yo, y pasó y instintivamente la tomó y se la bebió. Pues ha de haber sentido lo que yo sentí. Al principio el sabor medio desagradable, pero aquí es como en Alcohólicos Anónimos. Un día estábamos en una junta y compartí un amigo mío que fue el que me involucró poco a poco en esto. Él era muy bueno para mí, uno de los mejores oradores que yo he conocido hasta el día de hoy. Él se llamaba David. Entonces en aquella reunión habló y estaba estaba alguien que llegaba por primera vez, y la junta estuvo emotiva, pues él era era muy hábil para comunicarse, para dialogar. Entonces al final, pues todos emocionados se acercaron al nuevo y de frente le dijeron de frente de él, ¿qué te pareció la junta? Y él dijo, pues no le entendí, dijo el nuevo, y aquel era medio bravucona. Él era de los que a veces aquí alguien estaba hablando en la tribuna, no ponía atención y él fumaba, tenía su cenicero aquí, lo agarraba y se lo aventaba de donde estuviera, así que estaba también destrampado como yo y como la mayoría. Y entonces yo me puse a verlo y dije, a ver cuál va a ser la reacción de él, ¿no? Pues imagínense un alcohólico que en lugar que no le den un halago, le dan una respuesta que en su ego le perjudica a uno. Entonces te das cuenta que las reacciones de uno son tan impulsivas, porque casi nunca, ¿verdad? Bueno,
porque no sabíamos cuál es la forma de tener una estabilidad emocional lo mejor que se pueda, no sabíamos. Yo creo él como yo y como la mayoría hemos dependido tanto de las circunstancias y la gente al grado de llegarnos a convertir en gente adicta que necesitamos que nos resuelvan, que nos halaguen. Cuando yo empecé a hablar en esto me llevaba casi a todo mi grupo para que me acompañara y decía un compañero, qué liderazgo de Wright, cuánta gente lo sigue, no es cierto, era mi miedo. Entonces me hacía acompañar, esa es la adicción, ¿no? A las personas, ¿no? Es vivir en ese vacío que después de tiempo tuve que entenderlo después de constantes momentos difíciles en la vida. Entonces cuando le contestó el nuevo así a David, que no le había entendido, yo esperé su reacción de él, que era siempre muy agresiva, pero entonces el mismo muchacho joven le cambió la conversación y dijo, sí, la verdad no entendí nada, pero siento dentro de mí cosas que hacía mucho tiempo no sentía, pero en mi interior me siento que da con un gusto, con una alegría que tenía mucho tiempo que no lo sentía. Así siento que es esto, ¿no? No es tanto de saberlo, ¿no? Sino como de sentirlo. Así que, pues entonces, a Dios no es tanto de que te dediques a quererlo comprender, porque ese será tu peor error en la vida, porque no hay quien lo pueda entender, porque los caminos de Él son tan extraños y tan difíciles. Y ahí está un pasaje de la vida de Bill, ¿no? Cuando lo encontró el padre Edwin, que tenía muchas ganas de conocer a quien había escrito los 12 pasos, pero nunca se imaginó el padre, me imagino, ¿no? Esto dándole posibilidad a la imaginación de viajar tan lejos un sacerdote para ir a conocer a quien había escrito los 12 pasos, y cuenta la historia que estaba devastado de una depresión, ¿no? Y dices, hijo, ¿cómo es tan fácil ver las cosas? Un día escuché la canción Gracias a la Vida, que es un poema, y pues cualquiera que oye eso se imagina quien lo compuso debe de ser alguien con una fe o con una capacidad emocional extraordinaria, y resulta que se suicidó, porque a veces las cosas todas las tenemos intelectualizadas, porque a veces de la cabeza al corazón es una distancia tan pequeña, pero si nos detenemos a verla bien es una distancia abismal, porque nos separa siempre el ego, el orgullo. Por eso el padre Schomecker decía, ¿no? Hay un pecado que es el más reprobable ante los ojos de Dios, y no es los pecados que a veces señalamos de los demás, es el orgullo, ese pecado, ¿verdad? Que nos acompaña por tanto tiempo. Así que yo quisiera pensar en alguna reflexión que viene en Bill, y si tienen la reflexión diaria, que como costumbre desde hace años leo la que como va, así que por día como va, me he familiarizado con ella, y hoy mismo dijo, las bendiciones que has recibido hoy, nunca te des el mérito tú, dale el mérito al Creador, porque el que se echa el mérito a Él va rumbo a la humillación, y esa es una verdad, y a veces se nos olvida que estamos aquí por la gracia de Dios y no porque hemos sido aptos y capaces en la vida, y nos ufanamos y sentimos que hemos hecho algo que ninguno de nosotros lo pudo haber hecho, porque esto solo se puede resolver a través de la intervención de algo más grande, sea lo que sea. Por lo menos ríndete, decide que tú no estás apto, ni tienes ni tu voluntad, ni tu inteligencia
han sido suficientes para resolver este problema. Tuviste que decir, no puedo, no puedo, y ni siquiera mencionaste a Dios, simplemente bajaste la guardia y el milagro se empezó a dar. ¿Y quién puede entender a Dios de esa manera? Pero creo que sí nos aclara el padre Someker. Dios por siempre estuvo esperando una pequeña señal de arrepentimiento. Nada más eso, para que sintiéramos lo que dice el paso 6. Estuvo al pendiente de nosotros, esperando que tuviéramos un mínimo deseo de vivir, para que su gracia y su aliento de Él pudiera intervenir para salvar nuestra vida, para salvar nuestra vida. Ay, sí que tampoco creo que te haya salvado la vida para que te cobre lo que hiciste mal. Así que yo no sé los métodos que ocupan los compañeros, que cuando a alguien no le están saliendo bien las cosas, lo primero que les decimos, estás pagando facturas. Entonces yo no creo que Dios tenga que someter al ser humano con castigos, con amenazas, para convocarlos a que se acerque a Él. No, por el contrario, yo creo que Él no necesita ni siquiera que creas en Él. Lo que sí es importante es que uno confíe que Él cree en uno. Y eso le da a uno la posibilidad de decir, qué cosas tan inalcanzables para observar, ¿no? Entonces, yo no sé, pues los alcohólicos tenemos tantas ganas de ser visto. Yo en las tabernas iba a presumir cantinas y siempre anduve ahí con los teporochos, ¿no? Cuando estaban hablando de Dios que existía, yo los contradecía y decía no existía. Y cuando estaban hablando que no existía, yo les contradecía y les decía que sí existía. ¿Saben por qué? Porque siempre fui un indolente, que para mí era lo mismo, lo que fuera. Por eso tuve que vivir como viví, porque la vida, lo que le des, la vida te va a devolver. Y yo di migajas, yo di miserias, y miserias tuve que vivir en la vida. Y eso tampoco tiene que ver que Dios te ame más al que se porte bien y ame menos al que se porta mal, porque entonces no fuera Dios. Él es incondicional y te ama como tú quieras ser en la vida. Por eso cuando dicen, es que Dios castiga, y yo digo, pues ¿cómo va a desaprovechar el tiempo habiendo tantas necesidades? Castigando pendejos que nos castigamos solos. Pues yo entonces dejaría de ser Dios, ¿no? Porque no es lo que yo pensé, no es lo que yo pensé. ¿Por qué? Porque uno siempre lo quiere razonar. Bill tiene unos detalles hermosos, ¿no? Dice que un día iba en el metro y se le acercaron con unos folletos que decía que en esa religión aseguraban que por el lado espiritual se resolvían todas las enfermedades. Y Bill aceptó y dijo, pero para creer en esto se necesita fe. Y un hombre como yo, que todo lo ha querido razonar, no puede tener fe. Y ese es nuestro problema. Todo lo queremos razonar. En este momento, si yo hablara cómo es nuestro Dios, seguro que la mayoría nos lo formamos como un señor barbón con un báculo en la mano o algo fuera de nosotros, y siempre traemos un ídolo mental, ¿no? Y no tenemos a Dios. Por lo menos eso fue mi vida. Y en la comodidad muy constante de quererlo encerrar en una capilla, haciéndolo tan pequeño. Pero en fin, uno va a ir aprendiendo, uno va a ir caminando. Lo que sí puedo estar seguro, que sin una fe en algo superior va a ser casi imposible poder prosperar
espiritualmente o poder practicar estos principios como lo mejor que se puede en ellos. Entonces cuando llegó, a veces cuando dejo inconcluso algún detalle, no se me va a pasar. Nada más que yo siempre les he dicho que yo no soy orador, yo no traigo un cassette grabado y ni traigo ningún escrito para decirlo. Yo creo que esto es espontáneo. Yo creo que esto es espontáneo porque el corazón tiene memoria, porque almacena recuerdos. Y los recuerdos están como yo oí una estación que mi madre escuchaba y que decía, recordar es vivir, y pensar que recordando tu pasado vives y no tienes por qué quejarte, porque él te ayudó, te conformó con tu propia desgracia para que sea tu bendición el día de hoy. Lástima que se nos olvida. Se nos olvida y de repente dejamos de beber, nuestra vida es diferente y nos empezamos a echar, ¿verdad? Lo que dice el mismo Bill, ¿no? Dice que el éxito es una bebida que embriaga y que la botella no dice licor, dice éxito. Dice yo tragué muchos, yo apuré muchos tragos y lo primero que sucedió, lo de siempre. Vino la amnesia y se me olvidó que estaba de pie por la gracia de Dios y no por méritos personales. Así que uno se le olvida, así que es bien fácil que dejes de valorar, que dejes de agradecer este milagro que ha acontecido en nuestras vidas, porque cualquiera de nosotros, nuestro único destino era una casa mortuoria o un asilo para locos. Así reza el libro y yo creo que no lo podemos negar porque sabemos que era nuestro único destino. Pero sabemos que nuestra vida cambió, se transformó por una razón. ¿Saben que el otro día leí el libro El Sermón de la Montaña, que no tiene nada que ver con ninguna religión en este momento? Ese libro, junto a un libro que se llama El Cuarto de Arriba, empezaron a sesionar los primeros 100 alcohólicos, ¿no? Entonces ese libro, dice Moisés en una de sus páginas, ¿verdad?, de sus estrofas, dice: los milagros existen, pero solo a través de la oración. Sí, porque yo no creo que haya milagros por decreto, haciéndote bueno y creas que te resuelva las cosas. No creo que sea de esta manera. ¿Por qué? Porque entiendo que los milagros son cuestión de dos, ¿no? Porque valiente favor nos hubiera hecho resolviéndonos todo. Quedaríamos hecho una inutilidad. Quedaríamos en eso. Nos ha dado la facultad o el albedrío de poner la parte que nos corresponde para que la vida de hoy sea diferente. Y yo lo entendí tan sencillamente, porque cuando mi madre en la puerta del hospital, que entró para no volver a salir, me vio tan devastado al verla en qué condiciones estaba, porque no tuve el valor, cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, de sentarme a hablar con ella. No tuve el valor, así que cuando llegó ese momento, mi pasado me alcanzó. Cuando la vi desvanecida, deshecha, y que mi mismo pasado me susurró en el oído: ¿hasta cuánto participaste para que ella esté en esas condiciones? Cuando ves de frente eso. Por eso entiendo que esto es un lugar a donde debe de darle uno el respeto y la seriedad que merece esto, porque nuestro problema es serio, porque tengo 40 y tantos años sin beber, pero he tenido que atravesar ratos complicados y también he tenido que comprobar que el alcohólico no tropieza cuando le va mal, que nos dijeron infinidad de veces: prepárate cuando vengan las gachas en la vida. Y yo digo, ¿por qué no nos dijeron prepárate cuando venga el éxito? Porque ese te va a hacer que cometas más errores
que cuando tienes problema, porque cuando nos va bien, pues sentimos que nosotros estamos originando grandes cosas en nuestras vidas. Así que cuando tenía de frente así mi mamá y me vio que se me llenaron los ojos de lágrimas, me dijo: no te preocupes, me siento muy mal y quizá no salga, pero me voy a gusto porque Dios escuchó mis oraciones y lo que siempre le pedí es verte sin que estuvieras borracho. Eso respondió al por qué estoy aquí, porque la fuerza de la oración es tan grande como a veces no nos lo imaginamos. Por eso a veces en los grupos dejamos de apreciar las cosas. Dijo el padre Someker, uno de los momentos más interesantes o más valiosos en una junta son los momentos de silencio, ¿no? A donde todos vamos a hacer una oración para que cada uno de nosotros escuchemos lo que Él nos quiere decir. Y para eso tenemos que apartar el egoísmo. Y nosotros, a veces me temo que estamos cayendo en lo que acabo de leer. Saben que tengo como costumbre todas las noches leer aunque sea un ratito. Y el otro día leí un libro donde dice, probablemente la tecnología está avanzando con tanta rapidez que va a hacer que algún día nos olvidemos de Dios. Y parece que está llegando, porque ahora le damos más importancia al celular y a todas esas cosas que a nuestras propias reuniones. Por eso a mí cuando me dicen al terminar la junta, oye, es tu WhatsApp y que tu quién sabe qué, yo no tengo redes sociales porque mis amigos los hago con el corazón, no por medio de esas chingaderas, ¿no? Entonces lo tuve que entender porque es bien fácil, compa, perderse en esto. ¿Y saben por qué razón? Porque sentimos que nunca vamos a necesitar. Qué doloroso es que tu egoísmo te haga olvidar tus necesidades. Y hoy que hay una joven nueva, nos entretengamos en otras cosas y se nos olvide que cuando nosotros llegamos con las pupilas cansadas, con nuestros espíritus fatigados, las manos de otros se extendieron para amortiguar el desgano y la debilidad que traíamos cuando pusimos un pie en un grupo de alcohólicos anónimos. Así que como mi vida tuvo tantas dificultades, trato de respetar esto de la mejor manera, y más cuando llega alguien por primera vez. Cuando un día yo leí que Dios habla, y que habla para ustedes y que habla para mí, y les puedo decir que es verídico. Yo a veces digo cosas que no las he leído o que siento que en ese momento yo las improvisé y me doy cuenta que ni las improvisé ni nada, porque a veces con esas mismas palabras se me eriza la piel y me doy cuenta que lo que leí hace 40 años es realidad. Él habla, porque hablar con Él es sencillo, y más nosotros que nunca nos han dicho qué es orar. Y sin querer ser doloso, esta es mi opinión, yo creo que buscamos que el espíritu despierte, no las emociones, y yo siento que las alabanzas despiertan las emociones, pero el espíritu solo lo puede levantar la oración y el trabajo con los demás. De eso estoy convencido. En mi vida el espíritu necesita alimento como el aire que necesitamos para respirar, el alimento que necesitamos para nutrirnos. El espíritu está desganado, está decaído, no se muere, porque las cosas divinas no se mueren,
pero sí se debilitan. Y me acuerdo las palabras de mi madre cuando me decía que de alguna cosa que me sucediera, y me decía, es que tú eres pobre de espíritu. Yo creo que ella no estaba tan mal, estaba acertando. Con facilidad, la conducta de los demás me afectaba. Y cuando yo leo el capítulo 5, dice, se da cuenta como un espíritu desnutrido como el suyo, pues está tan expuesto a que los comportamientos de otros lo hagan como lo hacen uno. ¿Cómo es que te deja una pareja y vengas y digas, me dejó el amor de mi vida? Pues no la chingues, el amor de tu vida eres tú. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Y cómo lo hacemos? Vivimos como si fuéramos limosneros, que otros nos den la seguridad y la capa, la fortaleza que tenemos que tener, a expensas que los otros nos hagan sentir contentos, alegres, cuando lo que te puede sentir alegre y contento y seguro y capaz es el poder de algo superior, porque los seres humanos fallamos. Bueno, pues yo regreso a donde quedamos. Les decía yo que a veces dejo algo inconcluso, pero porque no soy orador, porque yo siempre se los he dicho, conozco muchos compañeros que ellos sí son oradores. Yo no tengo esa virtud, porque entiendo que es esa virtud, pero lo que sí les digo, que lo que digo lo siento, porque experimento dentro de mí un gusto y una alegría, porque tengo problemas como todo. Mi salud ha estado afectada de un tiempo para acá, pero también estoy seguro de lo que dice el paso 11, ¿no? Que si empezamos a practicar la oración y la meditación, es casi seguro que veamos algún progreso en nuestra salud y en nuestras relaciones familiares en la vida. Así que cuando venga algo que no nos guste, algún problema que nos caiga intempestivamente, sabremos llamarlo como tal. Y cuando venga una alegría grande, también le tenemos que llamar como es. ¿Por qué? Porque ya estás tú, ¿verdad?, más estabilizado emocionalmente en tu persona. Así que cuando el padre entró y vio a Bill todo devastado, pues lo sorprendió y le hizo ver que iba de muy lejos, solo a conocer a un hombre que lo consideraba brillante, y de hecho era un hombre brillante. Y sabemos los que creemos en las cuestiones espirituales que ni él ni Bob han muerto, por quien lega unos principios para que la humanidad se beneficie no puede morir. Así que cada vez que pasemos el mensaje vamos a comprobar que están más vivos que nunca, porque se muere el cascarón, pero el espíritu vive, y la vida de nosotros es el espíritu. No es lo que tanto nos preocupamos por la estética y por la apariencia, queriendo agradar a los demás, cuando nadie puede estar ni quiere estar cerca de alguien que solo es artificial, que te estás al lado de él y despide, ¿verdad?, una energía incómoda en la vida por el pinche egoísmo. Así que pues todos podemos voltear y ver una planta y admirar la flor y admirar las ramas y decir qué bella está, pero su belleza viene de lo que no ves, no de lo que ves. Así que tú puedes ser una persona que al desatender tu espíritu, los rasgos de tu cara pues sean congruentes con lo que tienes en el interior, porque esa es la vida.
esa es la vida. ¿Cómo estás? Y ponemos, muy bien. Pues entonces, ¿cómo andas? Muy mal. Pues entonces te das cuenta, ¿verdad? Que a veces nuestra vida espiritual no está. No les hemos dado el mantenimiento que debe de tener. No para ser santo ni para eso. Para que puedas, ¿verdad?, tener dirección, para que puedas tener fortaleza, para que puedas decidir de imprevisto lo que tengas que decidir sin tener a veces ningún dato anterior de lo que va a suceder hoy en tu vida. Yo creo que Bill nos dice tantas cosas tan bellas. Dice, si fuéramos capaces de ejercer una oración que es tan breve como ninguna, pero que puede hacer que el yo pensante de nosotros se apacigüe, que si cada mañana al despertar dijéramos, gracias Señor, que se haga tu voluntad, ya no tenemos que cargar con el mundo y con lo que vaya a suceder en la vida, porque sabemos que está puesto en las manos de quien sabe lo que más te conviene en la vida. Y sabemos también que si a veces hemos atravesado por momentos de dolor, pues también estamos convencidos de lo que dice el libro. El dolor va a llegar a ser algún día nuestro mejor amigo. Entonces se da uno cuenta, pero sin un poquito de ilustración y de práctica en esto, pues va a ser difícil, ¿verdad? Difícil que lo podamos entender, que lo podamos comprender, porque a veces es uno tan egoísta que es capaz de decir que los hijos nos fallan, que los ahijados o los padrinos nos fallan, y nadie falla, simplemente hemos sido deshonestos y hemos dejado de reconocer que todos los seres humanos, la misma capacidad que tenemos de ayudar, tenemos de dañar. Y entonces no es que te falle la gente, sino simplemente no hacen lo que tú quieres, pero tenemos esa pinche maña de culpar a los demás por egoístas. ¿Y sabes cuál es la única forma que yo conozco, además del trabajo con los demás? Porque tú puedes ser muy tenaz y muy perseverante en el servicio, dicen los compañeros, ¿no? Como si quisiéramos buscar que nos condecoren por hacer algo que tienes que hacer por necesidad, ¿no? Que te reconozcan, no. Si en un momento uno hace cosas así, ocuparse de las necesidades de otro, a veces nos da tanto gusto y tanta alegría estarlo haciendo, pero nos olvidamos, que descuidamos el ir alimentando y nutriéndonos espiritualmente, y en ese riesgo de olvidarnos del espíritu podemos estar cayendo al problema de dar esperando que nos correspondan los demás. Así que si tú le das mantenimiento a tu espíritu, sabrás el que lo aprecien o no lo aprecien, lo que hagas por otro no es tan importante. Lo más importante es que tú lo estás haciendo porque tienes necesidad de hacerlo, porque por fin hoy sí, al mejorar tu contacto consciente con Dios, sabes hoy el camino y la dirección que tienes que tener. Así que la llegada del Padre, y lo vio así, y lo que le dijo, ¿y por qué usted no recurre a Dios en esas condiciones? Y dijo, es que hace mucho que no lo comprendo. El Padre muy claro le dijo lo que dice el paso 11. Querer comprender a Dios es quererse sentir igual o más grande que Él, porque no lo vamos a comprender nunca. Él mismo le dijo, ya sé quién es Dios, y le dijo, si sabes su nombre, entonces no es, le dijo, ¿no? Por esa razón, que entiendo yo que los avances de la tecnología están siendo tan grandes, que a veces los descubrimientos te van a ir llevando, que un día vas a declinar de eso para buscar
el lleno a tu vacío en el misterio que es quien todo lo puede, y de las formas, de tantas maneras que se vale para ayudarnos, porque yo comprendo y entiendo que Dios ocupa tantas cosas para sacarnos de nuestros aprietos, y a veces son a quien no les damos el mérito a nuestros seres queridos o a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque a veces empezamos a confiar más en nosotros que en el Creador, y sentimos que nosotros somos lo que estamos logrando, lo que no se puede lograr sin el poder más grande. ¿Por qué no podíamos dejar de beber? Si nos empeñamos muchas veces. El libro dice algo que a mí me consta: ni el dolor fue suficiente para que yo pudiera dejar de beber. Y vaya que el dolor que en mi vida, sin llegar a competencias estúpidas, de la forma en que yo llegué a Alcohólicos Anónimos, fue un dolor inmenso, sin saber el día que era, el lugar a donde estaba, con una amnesia de no sé cuánto tiempo de vivir por inercia en la vida, descuidado en mi persona, porque se vive con tanto desamor que no te das cuenta que lo que desunió el desamor solo lo puede unir el amor. Por eso no sabía vivir ni conmigo mismo. El amor te hace aprender a ser amigo de ti mismo y ver cosas que son tan agradables. Entonces yo llegué en esas condiciones, porque yo no tengo las palabras para describir la forma en que yo llegué a Alcohólicos Anónimos. Yo me acuerdo que para esos tiempos no había tantos grupos en la Ciudad de México. Antes Distrito Federal, dice mi mujer, ya somos fresas, ya somos una ciudad, ¿no? Pero entonces no había tantos grupos. Entonces sesionábamos casi cada tercer día los grupos para ayudarse uno con otros. Y de aquí esa unión y esa fuerza se va debilitando cuando se presenta ese afán del alcohólico de competir con los demás, esos comportamientos de uno, de dejar a ser amigo de otros solo porque no están de acuerdo con lo que uno piensa. Solo el hecho de perder la confianza a los demás, y empiezas a darte cuenta cómo dejas de ayudarte espiritualmente por el pinche egoísmo. ¿Solo por qué? Porque se le olvida a uno a qué vino. Y yo también tuve que vivir la lección. Yo pensé que como me empezaron a aplaudir tanto, pues dije, yo ya gané. Pero no se trata de que te aplaudan tanto. Yo les he dicho un sinnúmero de veces. A mí en una convención me aplaudieron tanto que el Comanche coordinaba la junta y me dijo: el día que te aplaudan así cuando llegas a tu casa, entonces sí te la creo, pero por esto, no, y es verdad. ¿Y cuánto tiempo vive uno en esa ilusión de vivir bajo esos efectos del pinche prestigio, sin interesarte que más vale el prestigio que tengas con Dios y no con los demás? Y qué forma de ser del alcohólico, de querer agradar a todos. Y por eso uno fracasa, uno tropieza. Y esto lo digo en base al libro. ¿Por qué nos quedamos con esos comportamientos infantiles? Porque cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios para obedecer las exigencias de nuestro ego, como consecuencia
nos quedamos, no en la adolescencia, yo creo en una edad pueril, infantil, berrinchudos. Terminamos por querer ser en los grupos quien calificamos la vida de los demás, al grado, ¿verdad?, de quererles poner castigos. ¡Qué absurdo! Yo tengo una anécdota aquí del padre Trampas en las Islas Marías, que cuando él lo recibieron, porque les he platicado de él fue delincuente, él tuvo su conversión y por decisión personal se metió al seminario, se graduó de sacerdote y decidió irse voluntariamente a las Islas Marías. Y entonces el director de las Islas Marías le preparó una recepción efusiva. Pues ¿quién quiere ir a esos lugares? Pues nadie. A veces siento que si un día se nos esconde Dios, se va a ir al baldío. Se va a ir a los lugares a donde estuvimos, porque ya no nos gusta ir ahí. Lo andamos buscando en tantos lados y nos dijeron, aquí está en el dolor, hijo. También en el del prójimo. Y recordemos la anécdota del buen samaritano, ¿no?, que eran los ateos de ese tiempo. Y un día pasaron y estaba tirado un hombre herido. Y pasó el creyente y se hizo un lado, haber sido alcohólico anónimo. Se hizo a un lado. Y atrás venía el ateo, el samaritano, y ese sí lo socorrió, cosa que Dios avaló, alabó, y el otro lo despreció. Y si tú no haces oración, ni meditación, y no se trata de estrategias, ni de tiempo, se trata de sinceridad. Me han dicho 1000 veces, ¿y cómo se hace oración? Y yo digo, la mejor oración es la que sale del corazón. Pero nosotros seguimos pensando que Dios se fija en las palabras y no lo que tenemos en el corazón. Y queremos seguirlo engañando. Si sabes que lo de más valor y lo que más le podría interesar a él es decirle, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando en mi vida. Esto es lo que he cometido. Esto es lo que... ¿Por qué? Porque sabemos que esas miserias son las que más pueden tener el valor que la serie de palabras elaboradas para quererlo endulzar su oído en lugar de decirle lo que está atravesando o lo que está pasando dentro de mí. Así que también, ¿tú crees que lo vas a poder entender? La única manera es de sentirlo. Por lo menos intentar inmovilizar tantito la mente para que puedas escuchar, pues, que yo creo que es más de escuchar que de hablar. Si no, Dios lo hubiera hecho uno con 2 bocas y un oído, y fue al revés, ¿no? Con 2 oídos y una boca, porque se trata más de escuchar. Así que cuando el padre llegó a las Islas Marías, entonces le habían preparado una recepción efusiva, y cuando llegó al muellecito de madera que iba a dar el brinco para bajar, se dio cuenta que lo estaban esperando para recibirlo efusivamente, y dijo, los detuvo con ademanes y les dijo, está enfrente un hombre que le han perdonado muchos pecados. Y se ganó el amor y la confianza. Y nosotros, cuando estamos enfrente de algo, nos sentimos tan superiores que los hacemos sentir tan inferiores.
se nos olvida una cosa, que a nosotros se nos han condonado muchos errores en nuestras vidas. Y lo más triste de todo esto, de lo que más puedes aprovechar o aprender en la vida, es de tus errores, y ya se te olvidaron. Y ya se te olvidaron. Por eso decía un amigo mío que tanto me han escuchado decir: cuando la limosna es grande, el santo se preguntará qué quedará este güey. Porque esa es una realidad. Cuando trae uno ahí las cosas que no le están yendo mal, entonces quiere ir. Y no está mal. Por lo menos a veces hay que tomar en cuenta que a veces necesitamos una nalgada de la vida para entender la necesidad que tenemos de quien todo lo puede. Le dije a un amigo mío que es sacerdote: ¿Dios castiga? Y me dijo: no, pero ¿cuándo has visto un padre amoroso que no reprenda? Y no reprende como decir creemos y pensamos que te va a quitar el dinero, que te va a quitar esto. No. ¿Por qué no? Pues nada más te va a dejar que sigas viviendo en el vacío que estuvimos viviendo durante tantos años. ¿Por qué tenemos tanta necesidad de protagonismo, de llamar la atención, echando desorden en el grupo, queriendo hacer tantas cosas con tal de ser visto? Bill narra una historia que dice que un día estaba en la reunión y llegó una persona tomada y empezó a escandalizar, y Bill ni siquiera, ¿verdad?, intentó que las cosas se detuvieran. ¿Saben por qué? Porque él dice que estaba disfrutando, porque ese hombre era tan igual a él, tenía tantas ganas de ser visto como tenemos a veces nosotros tantas ganas de ser visto. Y entonces, esto no es una manera de quererlos corregir, pero a veces decimos: soy un guerrero de Dios, y luego creo que Dios no quiere gente que pelee, quiere obreros que estén conscientes que cada uno de nosotros formamos sus manos de Él para alcanzar a quien está en la necesidad de ser ayudado. Y me pongo a pensar, ¿por qué tenemos tanta ambición de ser vistos? Yo soy el mejor y que tantas cosas. En esa feria de vanidades un día me vi envuelto y comprendí que así como me dijeron un día después de que me aplaudieron tanto en un evento grande, y me dijo un amigo: ¿sabes? Que en este momento ganaste a algunos amigos, pero ganaste más enemigos. Eso fue una realidad, Pero gracias a Dios, porque tengo enemigos, porque al final mis enemigos me han hecho más humilde. Gracias a Dios que los tengo, porque a veces cuántos de nosotros hemos dicho, cuando hay gente que es imposible tratar con ellos porque es su forma de ser, a veces hemos llegado a pensar: ¿cómo no se van 2 o 3? No a beber a otro grupo. Y resulta que llegan otros 2 y se le hacen causa común y ya son 5. Pero ¿sabes por qué le has pedido a Dios que se vayan y te trajo otros 2? Porque son lijas y tú eres un brillante. Porque nadie crece en la comodidad. Nadie crece en la comodidad. Eso que tú ves ahí como un estorbo son necesidades para que te pulas en la tolerancia, en la comprensión, en el amor. Porque son los métodos que no queremos atravesar. Los queremos atravesar con la facilidad, y lo que es fácil no sirve, ¿no? Así que uno
crece en el dolor, Así que me puse a pensar un día, bueno, ¿y por qué fui tan escandaloso? Porque lo fui. Ahora, a veces me van a ver al grupo, hoy fue una compañera jovencita y me dije, ay, tú sí me vas a ayudar. Le digo, ¿yo? Pues te dijeron mal, hija. Yo quisiera también alguien que me ayude, ¿no? Pero ¿qué te parece si nos ayudamos los dos? Vamos a hacer oración porque nos dé sus palabras para ayudarnos. ¿Saben por qué? Porque a veces es tanta nuestra pinche vanidad que decimos que nosotros los ponemos bien. ¿Dónde has oído tanta pinche soberbia en la vida? ¿No? Además, ni siquiera los tienes que poner bien con tus consejos. Mejor platícales cómo has superado tus problemas con la práctica de los principios, porque aquí maestros no caben en este lugar. Entonces, ¿por qué? Porque ese vacío y esa necesidad de llamar la atención. Un día entendí a lo que va diciendo el libro, el capítulo 4, dice, son huérfanos de Dios. Y pensar que lo volvemos a perder aquí, por perseguir nuestros intereses egoístas. Yo mismo lo hice. Pero qué bueno que lloré, me tropecé, me dolió, porque como dijo mi padrino, necesitabas un chingadazo de ese tamaño para ponerte en el nivel de todos, porque ya te creías el Mesías del siglo XX. Y la lección sirvió para darme cuenta cuánto necesito de Él, que mi parte humana es tan frágil, es tan débil, que con facilidad caigo. Y la paz espiritual que es de Él te da la verdad, la compensación para no errar de la forma que se equivoca uno en la vida. Entonces me he puesto a pensar, ¿por qué tanto ruido? Yo estuve a punto de perder mi familia solo por el reconocimiento, compa. Me dejé llevar queriendo revalidar con el aplauso mis pinches carencias de mi niñez y de mi adolescencia. Y en eso me tuve que olvidar de Él, que Él me había salvado la vida para otro propósito, que Él me salvó aquí no porque lo mereciera, sino porque era un proyecto de Él, porque me había capacitado en momentos difíciles y tristes, cuando estuve preso, cuando metía mis manos y sacaba puños de piojos, cuando por el excremento seco que traía del abandono en que vivía, las ratas caminaban encima de mí comiendo. Eso quería de mí, por eso me sacó, para que cuando coincidiera con alguien, que no es coincidencia, porque ese ya es uno de los tantos proyectos de Dios, me diera cuenta que para entrar al alma de cualquiera que no la está pasando bien, no se puede entrar por medio de lo intelectual, de los conocimientos. Para entrar el alma de alguien que está pasándola mal, es por medio de tus adversidades. Y entonces verás que esa coraza que traen a veces cubriendo el corazón, a veces de rencores o de frustraciones, de resentimientos, de venganza, no se puede fisurar por medio de consejos o de conceptos. Se puede hacer una hendidura con tu propio pasado, decirle que en la vida es difícil, es diferente que en las escuelas. En las escuelas primero te enseñan y luego te hacen la prueba. En la vida
primero hace una prueba y luego aprendes, si quieres. Y entonces sí puedes entrar al interior del alma. Pero siempre llevando la dirección de quien todo lo puede. Porque les digo que mi salud ha estado un poco afectada. ¿Yo qué le puedo decir a Dios? ¿Sabes qué? Que estoy enfermo. Si a Él le consta, Él lo está viendo. Mejor hay que decirle, ponme a alguien a quien yo pueda ayudar. Y saliendo de ti, es como lo puedes encontrar. Es como lo puedes encontrar. Así que hoy me pregunto, ¿por qué tanto escándalo? Me acuerdo que mi madre en su desesperación me decía, ¿para qué tantos brincos estando el piso tan parejo? Que cuando sientes que no vales nada. A mí me preguntan, ahorita me dijo Dani, oigan, ya no comparte que no aparece en las carteleras. Yo hace años me hubiera dicho eso y me hubiera bajado del coche o le digo una serie. No. Ahora no, porque no necesito aparecer en esos lugares. Aunque no dejo de hacerlo, gracias a Dios. Ya no vivo de la forma que viví un tiempo. Tenía que ver que yo estuviera en los carteles. Bueno, no. Ahora entendí que entre más pequeño te pongas ante los ojos de Dios, eres más grande. Yo no necesito estar en los programas de Alcohólicos Anónimos. Hoy quiero ocupar el resto de mis días, del tiempo que Él me deje, aparecer en los eventos de mi familia, que mucho tiempo no lo hice, al cual le agradezco. Hoy quiero ir a donde he espaciado mis visitas, a esos lugares que ustedes saben que asisto a compartir, que son las cárceles, porque no quiero olvidarme de esas palabras retóricas que resumban en cualquier hombre que tenga tantita fe. A ti, hijo más pequeño, yo te visitaré en las cárceles y en los hospitales. Yo no quiero dejar de ser un peón de Él para cumplir la promesa de que ellos que están distantes sientan que están tomados en cuenta en la vida. Así que hoy sé por qué hice tantos ¿por qué me comporté con esa ansia de llamar la atención? Y un día de tantos estaba yo leyendo un libro que dicen que iba un señor muy mayor con su nieta en la noche en una carreta. Y era muy noche y empezaron a oírse unos ruidos extraños. Y le dijo la muchacha, oye, abuelo, ¿qué es eso? Ella se asustó y le dijo el Señor, no te preocupes, es una carreta vacía. Y dice la muchacha, abuelo, pero ¿por qué aseguras algo que no ves? Y dijo, porque las carretas vacías hacen mucho ruido. Entonces por eso hace uno mucho ruido, porque está vacío, ¿no? Entonces te das cuenta que no dices, no tienes que hacer nada, esto yo no lo hice, mi vida se transformó con la magia de lo que Él quiso hacer de mi vida. Yo no sé cuántas veces le pedí, pero estoy seguro de lo que voy a decir. Su casa de ustedes está aquí adelante en Santa Cruz Mellehualco. Yo siempre, ya se imaginarán, con los brillantes amistades que siempre traje en mi vida. Entonces,
Acostumbrábamos a caminar cada mayo de ahí de Santa Cruz, caminando hasta el Señor de Chalma. En el camino, pues íbamos bebiendo y fumando marihuana. Ahí vamos. Y a la entrada decía: venid a mí todos los que estén cansados de sufrir, que yo os aliviaré. Y yo le decía por dentro: no es cierto, no es cierto, porque te he pedido tantas veces y cada vez estoy peor. Hasta que entendí aquí, hay cosas personales, ya sean defectos o lo que me estoy refiriendo, que no se quitan por deseo, se quitan por gracia, porque él sabía que yo le decía que quería dejar de beber, pero solo con el pensamiento, porque aquí no quería dejar de beber. Así cuantas cosas tú le pides que te quite y no te las quita, porque tu mente, tu razón dice: no está mal, no está bien, pero tu corazón dice: pero yo lo quiero hacer. Entonces dijo el padre Someker: si no hemos conocido a Dios, dice, es porque no hemos sido coherentes. Pídele y verás, pero fíjate bien lo que le vas a pedir. Dijo un amigo que es juez, que era juez, no sé cómo esté ahorita, ya muy mayor de edad, ganaba mucho dinero, y un día llegó al grupo y dijo que él le había dicho a Dios: yo quiero ser feliz, aunque me quites lo que tú quieras. Y que dice: y ya lo cumplió, me quitaron el trabajo, dijo. Entonces he ido aprendiendo a palos en la vida. Les decía yo, estuve a punto de que mi familia por eso, por egoísta. Una ocasión era los 3 años de mi hija, la más pequeña, la más chica de todas, y le compré un pastel tan grande como mis culpas, y hubo un evento, un espectáculo de payasos, y un vestido, que en ese tiempo trabajábamos en eso, vestidos para niños. Y entonces le dije a mi mujer, como a las 6, me voy a ir. Pinche egoísmo, Dios. Por eso a veces, cuando no se ahorra espiritualmente, a veces rehúsa uno hablar con él. A veces rehúsa. ¿Saben por qué? Porque nos pasa como aquel que tuvo tanto dinero y ya quedó pobre, pero encontró una chequera por ahí, vieja, y iluso, dice: voy a llenar un cheque y a lo mejor la cajera se equivoca y me lo paga. Entonces va en la fila y va todo tembloroso, porque sabía que no tenía fondo. Ahora sí nos damos cuenta por qué no nos acercamos, porque a veces sabemos que no tenemos fondos. Una vez me cayó una depresión tan fuerte que no podía dormir y molestaba a mi mujer. Veía la televisión y no me concentraba. Y cuando le dije al padre: ¿está sucediendo esto?, me dijo: ¿cómo quieres luchar contra algo que tú no tienes el poder para obtenerlo? ¿Cómo quieres forzarte viendo la televisión y leyendo si no te puedes concentrar? Porque no piensas en una cosa, Ray. A lo mejor él te quitó el sueño porque quiere platicar contigo, porque no deja de hacer esas cosas. Y
por eso a veces nos recuerda con tanto amor. Aquí estoy. Hasta que no nos demos cuenta que las circunstancias y las gentes fallan, que lo único que nos puede ayudar a tener estabilización emocional es Él. Como hoy lo he entendido, mi mujer no ha hecho grandes cambios, pero gracias a esto ni necesito que los hagan, porque entendí que el amor no es para cambiar a nadie. El amor es aceptar a la gente como es, y solo me hacía falta eso, pero yo no tenía el poder para lograr y hacer esto que hoy les estoy platicando. Así que cuántas veces me equivoqué, cuántas veces me eché compromisos de más en los servicios con tal de no estar con ellos porque no sabía convivir. Y no es que no quisiera convivir, es que vienes al grupo y cualquiera te da un guayabazo. Mi padrino, un ejemplo, no falta sus juntas y mi padrino, que es pinches padres, ¿sabes? Estamos más mal que los ahijados. Imagínense, luego me dicen que tienen 15 ahijados. Digo, ay cabrón, ¿cómo le harán para atender tantos? ¿Saben por qué? Porque el egoísmo de uno es tan grande que quiere acaparar de más, porque no sabe decirle a otros, a alguien, porque no va a saber aquel. Él tiene la experiencia, porque así somos. Hasta que tú a través de la oración vas entendiendo, te va dando la luz de la fe para alcanzar a ver la próxima curva. Solo eso. Así que cuando la fiesta de mi hija estuvo muy concurrida y a las 6 de la tarde me iba a salir porque a las 7 tenía que ir a exponer a un distrito, y mi hija me alcanza a ver y corre llorando y abre los brazos, y yo pues la rechazo porque yo tenía que ir a compartir. Y llegando a compartir, encuentro a mi padrino y le platico lo que les acabo de decir. Me dijo, mira, de estas cosas va a haber muchas, y de lo que acabas de dejar a tu hija abierta los brazos, quién sabe si vuelvan, Dios te estaba abriendo los brazos y tú veniste por el pinche aplauso. No chingues, me dijo. Entonces la oración que ha servido a veces para no permitir que mi flaqueza humana vaya tras de lo que egoístamente me conviene y no alcance a ver lo que quiere Dios que haga en la vida. Así que para ir terminando, yo llegué hacia esto. Iba a Chalma y fui enloqueciendo y fui cayendo. Caí a Lecumberri, caí a otra cárcel, viví como parias en la colonia, en la avenida. La sentía tan hostil, tan distante de mí, porque no sabía que cada día, como fui bebiendo, se iba muriendo parte de mí mismo. Es espantoso que no sientas que perteneces a algo. Es espantoso. Entonces íbamos allá a regresar, y en medio de mi desesperación ya
fuera de la razón por mi alcoholismo y mi forma de meterle a otras cosas. Me metí alguna vez a la iglesia de Santa Cruz, me llegó algo, me lo platican. Ya enloquecido, caminé hasta el altar y en la imagen le menté la madre. Y volteé con rabia y le menté la madre a todos los que estaban ahí. Claro que no me golpearon, porque lo único que puede despertar uno es lástima. Pero no fue un acto irreverente. Fue mi impotencia de no poder resolver el problema que ni me quitaba la vida y me estaba haciendo vivir unos momentos tan difíciles, como el ver cómo se asoma un día, el presagio de un nuevo amanecer que para otros significa alegría, gusto, y para alguien que está en esas condiciones taparse la cabeza por miedo a la vida, por miedo a la vida, huyéndole a la vida, escondiéndose de la vida. Y mi dolor fue tan grande que me llevó a la desesperación de no en una forma irreverente, sino por las palabras impulsadas por el dolor de decirle lo que dije, y que al final dijo mi padrino: quizá es la única vez que has sido sincero con él, le dijiste lo que sentías. Porque lo que sentía era eso en esos momentos. Es difícil, es triste que sientas que en ningún lado perteneces. Que no tengas la capacidad de soñar porque se ha muerto esa capacidad. Que me quisiera dar una caricia a mi madre o a algún amigo y la rechazaba. No era porque no la necesitara, sino porque mis culpas me estaban consumiendo y sentía que no merecía nada. Así que despedazado llegué a esto. Despedazado. ¿Qué ha sucedido durante todo este tiempo? Que he constatado he comprobado que alguien como yo no necesita creer en Dios, necesita asegurarse que sí cree en Dios, porque ¿cuántos creemos en Dios y no le creemos a Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos tenemos esos comportamientos? Hoy les puedo decir, estoy vivo por la gracia de Dios. Es hermoso llegar a tu casa y sin ver a Dios sentir su presencia. Es inexplicable alguien que su vida fue de la forma que les acabo de decir, y que los alcohólicos que me vieron llegar dijeron: este se va a morir y encima le tenemos que pagar el entierro. Y que Él me haya levantado, que sus manos de quienes puso en mi camino fueron los soportes a donde recargar mi mísera existencia en la vida. Yo no soy alguien que sepa perfectamente o que tenga una capacitación profesional sobre la cuestión de la oración y la meditación. Lo que sí sé,
Lo que sí le puedo decir es que Civil, teniendo 24 años, le perdió el sentido a la vida. Dice él mismo que si en ese momento se hubiera ganado el premio gordo de la lotería, casi nada hubiera hecho por él. Como hemos atravesado tantos momentos que lo que no quieres es dinero y cosas de estas. Lo que quisieras es que no te doliera el alma. Lo que quisieras es estar en paz. Y Bill atravesó eso. Y dijo, fue por olvido al paso 11. Porque 11 pasos sirven para sostenerse y solo uno para desarrollarse, que es el paso 11. Así que cuando mis amigos en la cárcel me dicen, Ray, va a estar bien las cosas en tu vida, porque si Dios está en el dolor, nosotros estamos cerca de Él y estás en nuestras oraciones. Y sabes el valor de eso. Así que ellos me dicen, gracias Ray, por que ahora estamos con lo de su cena, porque estamos con el compromiso de compartir con ellos que están imposibilitados de tener los privilegios que tenemos los que estamos aquí fuera. Que tengamos esa relación. Y digo, ¿cuándo te imaginaste que tu vida, que estaba en esas condiciones, un día te pudieras robar el cariño de ellos? Que un día llegaran a decir lo que les he contado tantas veces. Al Ray le hemos contado lo que ni a la judicial le contamos, dice ellos. ¿Cuándo ibas a escuchar a alguien si no fuera por la oración? Que los periódicos anunciaron que había matado por accidente a su hijo. Y cuando yo platiqué con él privadamente, me dijo, no fue cierto eso que dijeron los periódicos, Ray, sino que era hijo de mi mujer, nada más. Y mis celos nunca me permitieron perdonarle el pasado a mi mujer. Y como me lo iba platicando, se empezaba a salir el llanto que con dificultad lo detenía. Y me dijo, la verdad es que nunca pudo superar eso. Y un día el niño andaba jugando en el patio, yo estaba bebiendo y estaba el arma y la tomé, y como si fuera algo, un animal, la maté. Cuando el impacto de las cosas son tan fuertes que no tienes palabras, que no puedes salir con la mamada de échale ganas, porque lo que hubiera querido es tener ganas para superarlo. Es cuando le dices a Dios, ¿y cuál es tu voluntad? Condenarlos, desde luego que no, porque a lo mejor yo no materialicé un crimen de esa naturaleza, nunca lo materialicé, pero sé que le partí la madre a las entrañas de mucha gente que estuvo a mi lado. Así que esa mente psicópata es la mente de un borracho como yo. No tengo de nada que asustarme. Y en esos momentos, ¿qué le puedes decir? Más que darle un abrazo.
y hacerlo sentir que la misma misericordia que Dios tuvo conmigo la va a tener para él. Así sí, para terminar, si alguien me dice en este momento, ¿cómo es que concibes a Dios? Quisiera decirles que un día mi madre escuché que le decían, deja ese vago, ya no lo ayudes, te ha hecho mucho daño. Pero también escuché la respuesta de mi madre cuando dijo, eso ya lo sé, pero sea como sea mi hijo, así lo amo, así siento que es Dios. Seamos como seamos, Él nos ama. Ahora falta que nosotros lo amemos a Él. Buenas noches, gracias, felices fiestas.